Bueno, este tema de alguna manera se los he presentado, pero hoy lo vamos a ver con un enfoque muy especial, con un enfoque distinto al que hemos visto. Esta es una profecía, ¿sí? Y me acuerdo muy bien que un día Tere me preguntó, oye, ¿y por qué José y María no le pusieron así Emanuel? Quiero decirte que esto era una profecía y era tan profundo este nombre, era tan espiritual, era tan significante que no le pusieron así. Era la profecía que les indicaba quién era ese niño. Más que decirle pónganle el nombre, no, es entienda de quién se trata. Eso es lo que Jesús, más bien lo que Dios está hablando a través de sus profetas. Entiendan que este niño es un niño especial, ¿verdad? Acuérdate, se está cumpliendo una profecía original cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, ¿verdad? Le dice, así tú les has herido en el calcañar, en el talón, de la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y te va a destruir. ¿Cómo? O sea, Dios iba a tener un hijo con una virgen, ¿verdad? Iba a engendrar una virgen. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Bien, entonces esto que es imposible, esto que no es humano, Dios lo hizo. Entonces el diablo, que siempre anda copiando de manera miserable, de manera cobarde, de manera tergiversada, quiso hacer lo mismo. Por eso los demonios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron cuerpo humano, una forma, y fornicaron con ellas. O sea, el diablo siempre está copiando. ¿Qué es el anticristo? Una copia vulgar, sucia, miserable de la verdad que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso es que le dice esta profecía, le dice esta forma, les empieza a dar detalles de cómo va a ser la redención y precisamente que una mujer concebiría de Dios, en forma virginal, única e irrepetible, imposible de que se realizara, pero Dios lo hizo posible, ¿sí? Y que esto jamás iba a volver a repetir. ¿Por qué? Porque Dios tiene un hijo, solo uno, ¿sí? Que es el que se hizo carne y murió por nosotros, ¿ok? Entonces eso significa, en el hebreo, la literalidad o la traducción exacta es, con nosotros está Dios, ¿sí? Claro, cuando se hace la traducción al castellano, acuérdate que ellos, el que hizo la sintaxis castellana no fue el que hizo el Don Quijote de la Mancha, no, fue el que escribió la Biblia. Aquí está, su autor, ¿verdad? Bueno, no su autor, su traductor original es Casidoro de Reina, en 1569. No fue ¿cómo se llama el que escribió el Quijote? No fue Cervantes, ¿eh? Cervantes tuvo que ir a leer este libro para poder escribir esa obra, pero nunca dan crédito a la verdad, siempre tergiversan, ¿no? Bien, ok, entonces sí, en la traducción, en la transliteración exacta es con nosotros está Dios. Y el fundamento está en Mateo 1, 22, 23, que es esta profecía que fue dicho antes, con mucha anticipación, de manera indirecta y de manera directa. Ahorita lo vamos a ver, vamos a dar otro clic. Ok, esta impresionante y preciosa expresión aparece 2 veces de forma directa en el Antiguo Testamento. El más grande profeta, uno de los más grandes, el profeta mayor, yo diría que el que dio más detalles, que conoció y dijo cómo sería esta redención, es Isaías. Y en Isaías 7:14 nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. O sea, ahí está diciendo todo. Una virgen, una mujer que no ha conocido varón, ¿sí? Ella engendrará al Hijo de Dios. El Espíritu, te acuerdas que la explicación que le da Gabriel a María, dice, pero ¿cómo será esto? O sea, ¿cómo voy a ser yo madre? ¿Cómo voy a concebir? No te estoy entendiendo absolutamente nada. Entonces el ángel dice, tranquila, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y concebirás de él. Fíjate, eso lo está explicando. Tú vas a ser la madre de la humanidad de Dios, no la madre de Dios, porque, Dios es el principio de todas las cosas, sino quien le daría la forma humana, ¿sí? Acuérdate que Dios se hizo carne. Entonces, para que Él se hiciera carne, tendría que estar engendrado en el vientre de una mujer. Ella fue la indicada, ella fue la elegida. Se habla de que cuando ella recibe esta noticia tendrá entre 17 años y cuando ha concebido, cuando alumbra, tiene entre 18 y medio aproximadamente, 18 años. Entonces es una jovencita,
una virgen, una doncella, que no había tenido conocimiento ni unión con ningún varón, ¿sí? Pero que estaba comprometida, estaba dada en desposorio, ¿verdad? El desposorio, cuando tú y yo, aquí la cultura occidental es chistosita, ¿no? O sea, es novios, esposos, ¿verdad? Entonces, pero allá no, allá novio significa, no es noviazgo, a ver si sí o si no, es un contrato que se llama desposorio, en el cual se compromete, se hace público, en un año nos casamos. ¿Y por qué se hacía esa especie de contrato de desposorio? Para garantizar que no se adelantaran, ¿verdad? Que no tuvieran relaciones sexuales antes, y entonces sí, ella es virgen, ella está en pureza, y nos hemos guardado en castidad, ¿verdad? Para entonces sí ya poder realizar nuestro matrimonio. Entonces, cuando ya se hacía, vamos a decir, el contrato o el acta de desposorio, era público, era conocido, era un testimonio, y ya nadie, ningún hombre y ninguna mujer podría poner sus ojos en el desposado o en la desposada. Ya está comprometido, ¿sí? Entonces imagínate, María está desposada y se espanta, oye, pero yo me voy a casar en un año con él. No te preocupes, ¿no? O sea, ya el ángel le habla a José, le dice, no temas recibir a María, la que va a ser tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le dice, acuérdate la profecía de David, acuérdate que el Redentor vendrá de la casa de David. Aquí vamos a ir detallando, ¿no? Luego, Isaías 8:8. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante y llegará hasta el cuello. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Esto, ayer que lo estaba estudiando, me encantó. Porque es una profecía de triple cumplimiento. Ahorita te lo voy a explicar, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. En algunas ocasiones vamos a ir para atrás o para adelante, ¿sí? Davidito, vamos adelante, por favor. Ok, y de manera indirecta, ¿sí? ¿Qué dice Isaías 8:10? Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Aquí no le dice Manuel, sino le dice el significado el profeta, ¿verdad? Dios está con nosotros. Ok, vámonos para atrás, Davidito. Ahí estamos. Ok, pero deja explicarte el contexto. A ver, déjame ver si el contexto lo tengo más adelante. Vámonos adelantito. Bueno, uno más. Ah, eso también me encantó. Isaías 8, del 8 y 10. Se explica ¿cómo se explica esto que les voy a decir? En Habacuc 2:14 dice algo especial, porque la tierra, Habacuc es uno de los profetas menores, está chiquitito el libro de Habacuc. Sin embargo, ve lo que dice aquí. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Entonces, esta profecía tuvo 3 cumplimientos. 2 de ellos ya se cumplieron. Vámonos atrás. Empiezo con el primer cumplimiento. Esto se lo dice Isaías a uno de los reyes, son 2 de hecho, de Judá, muy especiales. Uno se llama Acaz y el otro se llama, Acaz, aquí lo tengo, Sedequías. Acaz es el papá, Sedequías es el hijo, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué está sucediendo en ese momento? Pues acuérdate que es un desastre moral, todos están corrompiéndose. ¿Por qué? Porque, acuérdate, en el año 975 antes de Cristo, un siervo que trabajaba en la casa real, en la casa de Salomón, que se llama Jeroboam, ¿sí? Él incita a la rebelión a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Y Roboam, que es el hijo de Salomón, no es sabio, no es inteligente, es insensato, es un joven insensato. Le piden que baje los impuestos y en lugar de bajarlos, los sube. Se enojan, se enfurecen y al que manda para ir a cobrar los impuestos lo matan, ¿verdad? Imagínate, lo apedrean. Y entonces, este líder de la disidencia, llamado Jeroboam, ¿sí? Se roba, literal, 10 tribus, ¿sí? Se los lleva. Funda Samaria, luego empieza a haber una sucesión de reyes, en total son 19,
No hay una línea sanguínea real. Todos son traidores. Todos se matan unos a otros. Está el papá, luego el hijo, y luego hay una sedición, hay una traición y los matan. Otra familia llega y así hay cerca de unas 7 familias, 8 familias que toman el poder, pero entre ellos se matan, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque el que hace que se separen de la casa real de David y de Salomón, les jura, ¿verdad?, que van a adorar a Dios y que ya no necesitan ir a Jerusalén, que en esta ciudad de Samaria, en ese momento era una especie de aldea, no era una ciudad, él levanta un altar, este hombre llamado Jeroboam, y les jura que va a ser ahí adorado Dios. Ahí se hace una vez y después empiezan a adorar a Baal, ahí en ese lugar. Y después uno de los reyes más perversos, Omri, es el que levanta la ciudad de Samaria, y el otro se llama Acab, el más perverso, ¿sí? Empieza a adorar ahí a Baal, o Moloch, es el mismo, y a sacrificar niños ahí. Fíjate nada más, esto nunca lo digo, pero lo tengo que decir esta mañana, ¿sí? O sea, es una aberración, es una inmundicia, y luego para acabarla de amolar, va y se casa con la hija de un rey sirofenicio, ¿sí? Esta mujer se llama Jezabel, y Jezabel, ya se los dije la otra vez, era una bruja, era una hechicera, y le gustaba practicar la prostitución, ¿eh? Prostituía a todo el que podía, ¿sí? Entonces, imagínate la inmoralidad en la que vivían, adorando a Baal, sacrificando a sus hijos, y todo el mundo haciendo desmán y medio, ¿sí? Pues, ¿qué crees? Que ese pecado sube delante de Dios, ¿ya? Porque, ¿sabes? Pues sí, desafortunadamente a veces nos enojamos, a veces cometemos errores, pero eso se arregla. O sea, es como cuando se prende el fuego, llega con el extintor y no permitas que avance y destruya tu casa, ¿verdad? En todas las casas hay un chispazo, hay un corto y ándale, ya se empieza a quemar ahí el contacto y se haga, oye, apágalo. O sea, corta la energía, haz algo. Oye, la cocina la otra vez, se derramó el aceite y ¡pum! Así empezó ¿verdad? Bueno, pues a ver, ya apaga eso. Esos son nuestros pecados cotidianos. Pero una cosa es un accidente circunstancial que puede ser apagado, que puede ser reparado, que no tiene trascendencia. Y otra cosa es ver que se está quemando una recámara y dices, no, se está quemando. Pues ya se quemó. Eso es lo que hicieron el pueblo que se separó de Dios. Estaba viendo una corrupción, estaba viendo una destrucción total, una oposición contra Dios, y los reyes iban y venían y estaban tolerando el pecado. Dios les levanta a 2 poderosísimos profetas, uno se llama Elías y el otro se llama Eliseo. Nadie como ellos, porque son los 2 únicos profetas varones de Dios que resucitan muertos. Resucitan a los hijos de viudas. Cada uno de ellos resucita. Y luego cuando Eliseo está ya sepultado, avientan un cadáver y el cadáver, o sea, ahora sí que a posteriori, ¿sí? Post-mortem, todavía Eliseo levanta un muerto. Esos dos poderosísimos profetas son los que les hablas incesantemente a todos los reyes de Israel que vuelvan al Dios verdadero. Elías los desafía un día, dice, échame a todos estos, le avientan 450 profetas de Baal, ¿sí? Les pone vestiduras especiales y él solito contra 450, y fíjate, ahí en la Biblia nos explica el culto que hacían a los demonios. Nunca se describe en toda la Biblia, salvo en esa ocasión, cómo lo hacían. Gritaban frenéticamente, tomaban cuchillos y se sajaban para que la sangre escurriera. Y entonces así con los chorros de sangre que los empapaba, le gritaban a Baal, respóndenos. Ese día nunca contestó Baal, ¿verdad? Porque Baal no es Dios y tal vez acaso el diablo lo utilizó mucho, pero no es Dios. Entonces llega Elías y dice, espérenme, vamos a clamar a Dios. Entonces Elías, fíjate, también pocas veces un profeta era sarcástico, ¿eh? Ese día, ese profeta se burla de ellos, dice, pues grítenle más fuerte porque seguro está dormido. O se fue a hacer las compras al súper, ¿no? Yo estoy siendo más sarcástico, ¿no? Grítenle porque a lo mejor se fue de compras, ¿no? Y finalmente le clama a Dios y ¡fum! Así llueve fuego del cielo y consume el holocausto. Entonces, fíjate, Dios
nunca se dejó sin testimonio. Siempre dio señales de su poder, de su amor, de su justicia, de su santidad, del camino justo que Dios ha trazado para nuestra vida. Dices, oye, yo no soy justo, yo tampoco, pero dice, el que ande por este camino y se tome de la mano de Dios, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, tú te tomas de la mano de Dios, como tu hijo, ¿no? Tu hijo no sabe llegar de aquí al centro, hasta cuando sabe chiquito, tú tenías que llevarlo. Tú le fuiste indicando cómo, ¿no? Cuidado, crucen las esquinas, no te atravieses, te pueden matar, vas a perder la vida. Nunca juegues, nunca corras. Y fue entendiendo. Hasta que él conoció cómo había que conducirse en la calle, ¿no? Así es Dios, te tomas de la mano de Dios y Dios te va indicando el camino, ¿verdad? Entonces, tú nomás tómate de la mano de Dios. Nunca te alejes de Él, ¿ok? Bien, pero vámonos acá, ya les di todo el contexto completo. Vámonos. Resulta que aparte de estos dos profetas impresionantes, Elías y Eliseo, también Dios dio señales. Y entonces Isaías, fíjate, Elías y Eliseo eran hombres de acción, vamos a decirlo así, de práctica. Pero Eliseo vamos a decirlo, es el teórico. Y perdón, ¿qué dije? Eliseo. No, Isaías, bueno, es que se confunden los nombres, ¿verdad? Isaías, a ver, Elías y Eliseo eran hombres de poder que actuaban, que transformaban las cosas. Pero Isaías era, vamos a decirlo, más teórico. Era el que les daba la doctrina, el que les hablaba de las profecías, el que les decía no teman. Era el profeta mensajero, vamos a decir, el que traía la palabra, ¿sí? Él no hace tantos milagros, él nos narra, fíjate, el libro de Isaías es el profeta mayor por excelencia, porque tiene más capítulos, tiene más definiciones, tiene más doctrina, no me gusta decir teología, pero vamos a decirlo así, ¿no? Verdad teológica, vamos a decirlo así. Ok, entonces, ¿en qué contexto dice esto? Deja explicar más, un microcontexto y ya me voy ahora sí a lo que sigue. Estaba siempre enemistada, acuérdate, el reino del norte, capital Samaria, los hijos de Israel, y el reino del sur, capital Jerusalén, todos descendientes directos de la casa real de David. O sea, David era el tatara abuelo de todos ellos, ¿verdad? Y iba así haciendo una sucesión de linaje y sangre, ¿verdad? Todos eran de la casa real y linaje de la casa de David. Pero entonces, uno de ellos quiere emparentar con la familia de Israel. O sea, estos que adoraban a Baal, a Sera, cuya gran matriarca era Jezabel. Imagínate, uno de los hijos de la casa de Judá vaya y emparenta, hace parentela con una de las hijas de Acab y Jezabel. Muchos nombres esta mañana, ¿sí? Y entonces empiezan a corromperse, a prostituirse igual que ellos. Y están en completa oposición, una casa contra la otra. Ellos se vuelven más tolerantes, empiezan a participar. Luego se muere esa generación, esa familia, vamos a decirlo así. Pero luego el siguiente hijo de Acab, sí, se da cuenta que el juicio va a llegar. Y entonces empieza a haber una potencia emergente que se llama Asiria, la potencia hegemónica. Y por un lado está, déjame explicar, por eso te saqué mis plumoncitos. Vamos a ponerlo así. Aquí está Siria y Fenicia. Ajá. Aquí está Asiria. Y de aquí surge Babilonia. Y de aquí surge el imperio medo-persa. Medo-persa. Esto hoy se llama Irak. Esto hoy se llama Irán. ¿Sí? Esto hoy se llama Siria y se llama Líbano. ¿Ok? Entonces ahí estamos, ¿verdad? Y acá solito el reino de Judá. Casa de David o casa de David. Del rey David. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué sucede?
que... pero aquí me faltó uno, exacto. Aquí está reino de Israel. Su capital es Samaria. Samaria. Ok, ahí estamos. Bien. Entonces, sí. ¿Qué sucede? Asiria es la potencia emergente, hegemónica. Antes había sido Egipto, pero Egipto estaba ya en el olvido prácticamente. Empieza a surgir la nueva potencia asiria y Dios utiliza a los reyes de Asiria para darle su merecido a estos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios les quería dar una paliza. No, por su pecado, por su rebelión, por su maldad y por su necedad. Por eso utiliza como instrumento al rey de Asiria. Pero estos dicen, no, o sea, ya es el hombre, ¿no? A mí no me pasa nada, o sea, es más, ¿te acuerdas uno de sus reyes? Acab, precisamente, cuando le dicen que no salga a la batalla porque lo van a derrotar, ¿verdad? Y dice, sí, y me van a derrotar, entonces se disfraza, ¿verdad? Y el que va a pelear la batalla es el rey de Judá, él va disfrazado, pero un flechero ocioso levanta, tira su flecha y ándale, le da, aquí le toca el corazón y lo hiere. Se desangra, se va al carro herido y no puede salir de la batalla, ahí queda malherido, se desangra. Cuando llegan a su casa, es un charco de sangre, llegan los perros y lamen la sangre de ese rey. ¿Sí? O sea, cuando llega el juicio, dices, cosa tremenda es caer en las manos del Dios vivo. ¿Sí? Pero claro, insisto, no nada más porque se tratara de matar moscas, perdóname la expresión, pero a veces soy muy radical para que lo entendamos. No, era el resultado de pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, necedad, 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 dureza, 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 sin el deseo de arrepentimiento. Y entonces cuando llegamos a ese extremo, Dios empieza a juzgar. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Utiliza a estos reyes. Pero entonces este reinado de Israel, cuya capital es Samaria, dicen, a nosotros no nos va a pasar nada. ¿Ah? Así ellos piensan. Hagamos alianza con estos, ¿ah? Con los sirofenicios. Y entonces van con el rey de Judá y le dice, oye, haz alianza con nosotros. Y entonces los sirofenicios, Samaria o Israel y tú, Judá, somos muchos, destruimos a este. Y entonces dice Judá, lo que les está pasando a ustedes es un juicio. Y, o sea, te lo digo económicamente y breve, y yo no le entro, ¿no? Los dice de una manera más poética, pero ahorita ya voy con mucho tiempo encima. Se los dice, yo no le entro. Y entonces estos, los sirofenicios, más Israel, le dicen así, te vas a morir tú. Eres un traidor. Podemos hacer una alianza y entre todos derrotamos a este. Y entonces él dice, no cuenten conmigo. Dios está juzgando sus vidas y su proceder. Y entonces le dice así, bueno, ya se los dije, vamos a ir a morir. Vamos a ir a matarte, perdón. Entonces, ¿qué hace el rey? Se llama Acaz. ¿Sí? Su hijo, el otro es Sedequías, son dos reyes, Acaz y Sedequías. ¿Qué hace Acaz? Tiene mucho miedo, está temblando de miedo por la amenaza de los sirofenicios y de los de Israel. Pero ¿qué crees? Se presenta el profeta Isaías y le dice, no temas. Y ahí es el primer cumplimiento. Le dice, oye, pero, ok, Dios me va a defender, estoy eligiendo bien. Estás eligiendo bien porque estás eligiendo al Dios de Israel. Y Él va a ser fiel contigo, no tengas temor. Dios te va a cuidar, Dios te hará justicia, aunque vengan, ya es económico y parafraseado, estos montoneros. Dios te va a cuidar. Dice, dame una señal. Porque siempre había señal, ¿no? Y entonces el profeta le dice, ¿crees que una virgen puede concebir? Y le dice esto. Le dice esto. ¿Sí? Y entonces dice, oye, espérame, pero ¿quién, cuándo, cómo, dónde? O sea, le estaba hablando de siglos adelante. ¿Sí? Tú no te preocupes, Dios es capaz de todo.
Como tal, es una promesa que en ese momento no se cumple. Pero dice, nuestro Dios es capaz de hacer esto y más. Descansa en Dios. ¿Qué sucede? Que este rey se convierte en el instrumento de justicia, en el instrumento de, vamos a decirlo así, de reprensión contra ellos. Y entonces destruye a estos y luego va y destruye el reino de Israel. En el año 721, 722, el rey de Asiria destruye por completo Samaria, ¿sí? Ese lugar que habían levantado para Baal, y te insisto para que entendamos, y habían sacrificado allá a sus hijos, y habían hecho barbaridad y media, es destruido a través de este hombre, el rey de Asiria, ¿sí? Dios está juzgando. ¿Y qué sucede con el reino de Judá? Y especialmente Acaz, este rey, ya se me acabó esta. Acaz lo salva a través de esta profecía. Primera profecía cumplida. Vámonos al que sigue. Habacuc nos da más detalles. Un poquito más. Habacuc, exacto. Habacuc, fíjate, otro profeta que era contemporáneo, pero era un profeta menor, le complementa la profecía que dice Isaías a través de esto, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Espérame, atrasito. Atrás. Y pasando hasta Judá, ahí está, ¿sí? Inundará y pasará adelante y llegará hasta el cuello. O sea, está diciendo, mira, el rey de Asiria, va a ser como un tsunami, va a ser como un maremoto, va a llegar como un agua intempestuosa, como una inundación, como cuando se rompen las presas en Estados Unidos y nomás destruyen todos los pueblos que están aledaños. Dice, este hombre será como una corriente de agua que no se lo van a poder quitar de encima. Como si llegara un agua impetuosa que el agua les llega al cuello o a la garganta, ¿sí? Es lo que le está diciendo. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Y vuelve a decir, oh Emmanuel. Entonces, está hablando de los dos. Está hablando de el rey como instrumento de justicia y de juicio, y está hablando del que va a ser el libertador eterno de Israel y de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, o con nosotros está Dios, ¿sí? Entonces, es una profecía de triple cumplimiento. Se cumple en los tiempos de este rey, se cumple cuando la Virgen concibe, ¿verdad? Y sabemos quién es, y se cumplirá. Ahora sí, Tabito, vámonos me encanta, es precioso. Aquí está. Porque la tierra se llena. Sí, como exacto. Este es Habacuc. Y este es el cumplimiento final. O sea, acuérdate, por eso el Mesías necesita venir 2 veces. La primera vez se cumplió. Primer cumplimiento, Dios los libera al pueblo de Judá a través del rey de Asiria. Primer cumplimiento. Segundo cumplimiento, la Virgen concibe y nace Jesucristo, ¿sí? Tercer cumplimiento es este. Así como Asiria se convirtió en esa aluvión, ¿cómo se le dice? Cuando llega una corriente de agua así brutal y barre con todo, ¿sí? Así exactamente, Jesucristo no llegó así en su primer venida. Llegó como siervo sufriente a pagar nuestros pecados, como sacrificio, como una oveja al matadero, ¿sí? Pero en su segunda venida, sí vendrá así, como una ola intempestuosa que cubrirá todo de su conocimiento, de su justicia, de su juicio, para darle a cada quien, de acuerdo a su fe, de acuerdo a la decisión que haya tomado, ¿verdad? Acuérdate que él llegará y juzgará a las naciones, y en Armagedón empezará esa batalla, hasta que todos se hinquen delante de él. Unos no querrán hincarse delante de él, y les va a costar la vida. Pero el que reconozca que Jesús es el Señor, y que ha venido, los mismos judíos, ¿no? Fíjate, te estoy concatenando toda parte de las profecías. Los mismos judíos quedarán maravillados, y dice, y mirarán
al que traspasaron. Y ese día van a creer en él. Y le preguntarán, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y él contestará, con esas heridas fue herido en la casa de mis amigos. O sea, por ustedes. ¿Sí te das cuenta? O sea, son todos los profetas así concatenándose para dar como resultado esto. Y lo más hermoso, se llenará del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Así será es metáfora y una aplicación espiritual. Inundará para juzgar, pero inundará para transformar, para establecer su justicia, para establecer el juicio. Y así como se cumplieron las dos primeras profecías al pie de la letra, esta, la tercera, en su forma y cumplimiento, también se cumplirá. ¿Sí? Ya vimos para que fíjate qué profundidad tiene, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Ok. Los contextos son difíciles. Pero así que la lucha la hacemos, ¿no? Para poder explicar. Okay. Ya entendimos, ¿verdad? Un poquito más cómo está la situación. Vámonos. Ok, ayúdame, Tabito, que ya hasta me cansé. La profecía. Esta profecía se dijo en tiempos de Acaz, el rey número 12 de Judá, de la casa y descendencia real de David. El rey Acaz tuvo mucho miedo de Siria e Israel, porque lo habían de destruir por no haber hecho alianza contra el rey de Asiria. El rey de Asiria se convierte en instrumento de justicia en las manos de Dios para traer libertad y salvación al reino de Judá. Ahí está. En resumen, lo que les dije. ¿Sí? Explicadísimo. Ok, vámonos, Tabito. Pero entonces, está perfecto. Ahora sí que está los milagros antiguos, los testimonios antiguos, la verdad dicha, ¿sí? El cumplimiento de todo, pero vamos a hacerlo vivo hoy para ti, para mí, ¿qué te parece? Vamos a apropiarlo. Que esto pase más allá de ser una historia preciosa, una historia real, una historia que tuvo ya dos cumplimientos, pero ahora se trata, y que tendrá un tercero, pero ahora se trata de que esto sea parte de nuestras vidas, ¿sí? Claro que el conocimiento es importante, sí, porque si no, ¿qué vas a pedir? Pero después de tener el conocimiento, lo que sigue es tener la vida, tener la realidad, hacerlo tuyo, hacerlo práctico, ¿sí? Y que de ese conocimiento pase a ser bendición en tu vida, ¿ok? De eso se trata, ¿sí? Bien, entonces, Emmanuel, vamos a ver 7 características de Emmanuel, ¿sí? De Dios con nosotros, ¿ok? Bien, Dios con nosotros en carne, primero que nada, ¿no? De hecho, esa es lo que se dice, lo que se profetiza, que tiene ese primer cumplimiento y luego el segundo cuando la Virgen concibe. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios es piadoso. Su corazón es piedad, piedad y piedad. ¿Sí? O sea, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo o para destruirlo, sino para que el mundo sea salvado por él. Para que pasemos de las tinieblas a la luz. Para que pasemos de una vida vacía, pecadora, sin sentido, atribulados, anestesiados, vacíos, insatisfechos, a una vida donde Dios, así como es agua, no solamente el agua que destruye, sino el agua que llena, el agua que sacia, el agua que inunda nuestra alma, ¿verdad? Entonces, esa piedad es, primero que nada, el motivo por el cual Dios se acerca a nosotros, ¿sí? Dios fue manifestado en carne. Les había dicho las 3 características de Dios. Dios es espíritu, lo expliqué la semana pasada. Dios es luz, ese sí me detengo. Dios es bueno, Dios es justo y Dios es fiel. Y no hay, en él no hay absolutamente tinieblas. Es más, la luz en las tinieblas resplandece, dice la palabra. Entonces Dios es luz. Tenemos un Dios incorruptible, que no tiene sombra ni variación ni duda, nada. Es fiel, es justo y es bueno. Es santo. Por eso Dios es luz. Y la tercera, Dios es amor. Y el amor se expresa de esta manera, con piedad,
con misericordia por nosotros. ¿Sí? Ok, entonces, Dios fue manifestado. Espérame. Pero entonces, este Dios tiene una forma especial, nuestro Dios, puede manifestarse como espíritu, pero también decidió manifestarse como hijo, y ese hijo hacerlo carne y sangre. ¿Ok? Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu. ¿Qué significa esto? O sea, para que todo sea verdad, siempre debe haber dos testigos. Dios Padre que lo envía y el Espíritu Santo que también dice, es su hijo. Él es el que testifica, él es su hijo. ¿Sí? En forma de paloma, aunque el Espíritu Santo no es una paloma, era para que los mortales como tú y como yo entendieran, especialmente el profeta que iba, esa era la señal, ¿verdad? ¿Sí? Ok, justificado en espíritu, visto de los ángeles. Cuando los ángeles vieron cómo de repente voltearon a ver el trono de Jesús vacío, dijeron, ¿dónde está? ¿Qué fue lo que hizo? Se había hecho carne. Entonces dijeron, no puede ser, Dios. O sea, es increíble lo que acabas de hacer. Esta es la más grande prueba de amor, piedad y misericordia que has tenido para con ellos. Hacerte su semejante, ¿sí? Visto de los ángeles, por eso dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿sí? La piedad es eso, la buena voluntad para con los hombres, ¿ok? Predicado a los gentiles, mira, ¿se cumplió? Aquí estamos, mira, testificando que sí, que nosotros que somos gentiles se cumplió. Luego, creído en el mundo. Por eso ellos tienen que saber de esta verdad que tú y yo conocemos. Recibido arriba en gloria. ¿Dónde está Cristo? Está sentado a la diestra del trono de Dios, esperando la señal del Padre, para decir, es el momento. Ve a rescatar a tu novia que tanto amas, que diste la vida por ella, para que tu novia sea tu esposa. ¿Verdad? ¿Quién es? La iglesia. ¿Ok? Vámonos, Tabito. Ok. ¿Qué dice Juan 1 del 1 al 2? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Este era el principio con Dios. O sea, en el griego diría, en el principio era el logos, y el logos era Dios, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Está definiendo todo, ¿sí? Este era el principio. O sea, y si hay un principio, porque en la eternidad, déjame explicarte esto, en la eternidad no hay principio. Hay principio a partir de que Dios dijo, hágase el tiempo. ¿Sí? En ese principio, antes de ese principio, en la eternidad, ya estaba Dios, Espíritu Santo y su Hijo. ¿Ok? Juan 1:14. Y aquel verbo, o logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que dice esto es Juan. Fueron tres, acuérdate, suben a la cumbre, Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces están así bien contentos en la cumbre y de repente se empieza a transfigurar Jesús. Empieza a haber una luz intensa y sus vestidos se hacen blancos, pero de un blanco jamás visto sobre la tierra. Y no pueden verlo y se tiran al suelo. O sea, el Dios carne, el Dios Hijo, haciéndose lo que es Dios. ¿Sí? Dios es luz y Jesús se hizo luz, se hizo Dios en un instante y volvió a ser otra vez carne, hombre y carne. ¿Sí? Ok, vámonos. Por eso lo dice así de esta manera Juan. Entonces, ¿era necesario? Sí. Que Dios eterno se hiciera carne, sí. Porque tenía que ser semejante a nosotros en todo, menos en pecado, para salvarnos. ¿Sí? No nos podía salvar desde el cielo, desde su trono. Tenía que estar aquí, hecho carne. ¿Ok? Bien, entonces, Dios con nosotros como nuestro Redentor. ¿Qué dice Hechos 20:28? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. O sea, se tenía que cumplir la ley de manera perfecta. Si no hay derramamiento de sangre, no habrá remisión de pecado.
Y entonces él, siendo el cordero perfecto, el cordero sin mancha, ¿sí? Simbólicamente, porque era el Hijo de Dios hecho carne, derrama su sangre en la cruz. Entonces, esa preciosa y bendita sangre es el pago de tu pecado y del mío, y de todo el que lo quiera y lo crea, ¿verdad? Eso es exactamente. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, ¿cómo fue esa redención? ¿Qué significa redimir? Pagar, comprar y rescatar. Eso significa, ¿sí? Entonces, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Entonces, nuestra salvación, nuestra redención, nuestro rescate tuvo precio, se pagó el precio. El precio era sangre derramada, la sangre de Cristo, pura, perfecta, santa, preciosa, que lava nuestro pecado y nuestra maldad. ¿Ok? Vámonos. Dios con nosotros para reconciliar. Este me encantó. Para reconciliar. ¿Qué dice Romanos 5:10? Porque si siendo enemigos, esto tenemos que entenderlo. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tú y yo, por más religiosos que fuéramos, andábamos alejados de Dios y del Padre, del Hijo y del Padre, extraviados, de la forma en la que cada quien quiso. Unos extraviados, siendo muy religiosos, otros extraviados en excesos, ¿sí? Destructivos, en desviaciones, otros extraviados, como mi caso, con mucho odio. Odio. Yo, porque si en tu casa hay odio, pues ¿cómo quieres que haya amor para los de afuera, no? Odio, así, amargura, deseos de vengarme, violencia, agresivo, ¿sí? Les dije la otra vez, te cambia el cerebro cuando te patean en el suelo, ¿eh? No te lo recomiendo. Entonces, imagínate, eso es lo que había en mi vida, ¿sí? Y cada quien tenía, o excesos, ¿no? O sea, escapes, anestesias, el dinero, el alcohol, las mujeres, lo que fuera, ¿no? Excesos y escapes, ¿sí? Vimos la semana pasada a la mujer samaritana, ¿no? Incluso hasta tratando de hacer cosas buenas, ¿no? Esta dijo, el matrimonio es bueno, ya llevaba 5, ¿no? Y no había encontrado nada. Bueno, ok. Entonces, Dios nos reconcilió de esa vida vacía y sin sentido. O sea, para que nuestra vida tenga sentido, primero que nada es poner las cartas sobre la mesa. Esta carta se llama pecado, Dios. Esta carta se llama exceso. Esta carta se llama odio. Esta carta se llama, como se llame. Y entonces tú le dijiste, Dios, yo como recuerdo, o sea, siempre que nos hablan de Dios, la naturaleza que es malévola, que está, no te ofendas, así dice la Biblia, la naturaleza está maldita por el pecado, ¿sí? Esa naturaleza también se disfraza de religiosa. Entonces yo, ¿cómo reaccioné cuando escuché esto de que yo era pecador? Bueno, pero sí he pecado, pero yo no he matado a nadie, ¿no? Sí he pecado, pero pues a mí me ha tocado cargar a mis tíos así, ebrios, así, inconscientes, y yo no llegaba a eso. Ya, acuérdense, yo aluciné el alcohol, ¿no? Yo jamás he caído así de que me tengan que levantar hacia una silla, ¿no? O sea, empiezo a sacar yo mis autodefensas, ¿no? Finalmente, pero nunca le dije, pero odio a mi papá. Eso no lo reconocí, ¿verdad? O tengo deseos de andarme peleando con medio mundo. Eso no. Entonces, son mecanismos de defensa de nuestra propia naturaleza para tratar de aminorar nuestro pecado, ¿sí? Finalmente, para que haya una reconciliación, tienes que llegar con la persona que ofendiste y decirle, yo hice mal contra ti. Yo, le robé cambios a mi mamá, pues tal vez una vez, ¿no? Sí, o sea, no se trata aquí de ventilar a nadie, ¿no? Pero tal vez, o sea, dices, oye, yo hice la falta contra ti. ¿Sí? Y reconoces, y no es la otra persona,
mucho menos Dios, ¿verdad? Sino tú le tienes que decir a Dios, yo estoy mal porque pequé contra ti. Yo estoy mal porque esta es mi debilidad. Yo estoy mal porque, como le dije un día a un condiscípulo, dile a Dios que amas tu pecado. Por eso lo practicas. No, oye, pues si Dios ya lo sabe, nada más tienes que ser valiente y honesto. Díselo a Dios, ¿sí? O sea, pones las cartas sobre la mesa y Dios te reconcilia. O más bien, uno se reconcilia con Dios. Dios no ha puesto el obstáculo lo ponemos nosotros, ¿ok? Entonces, de esta manera, antes en el pasado, siendo perfectos enemigos de Dios, habiendo recibido a Cristo, pues hoy somos sus hijos. Hoy estamos lavados. Es por eso que podemos ir al trono de la gracia a reconocer cualquier cosa que nos está afectando, que nos está separando, que nos está endureciendo, porque lo más grave del pecado no es tanto el pecado. ¿Sabes qué es más grave que el pecado? Justificar el pecado. Más grave que el pecado es que el pecado nos empieza a endurecer. Y la dureza del corazón nos hace insensibles. Si no, pregúntale a Sansón, oye Sansón, ¿qué te pasó? Pues endurecí mi corazón. ¿Sí? O sea, tenía todo para ser el gran juez, protector, juzgador de Israel, y pues me fui a buscar a las mujeres filisteas, ¿no? Y mira, ya me quitaron mis ojos. ¿Sí? Oye, pero ¿por qué? 20 años de dureza, ¿sí? Hasta que entendí cuando ya no tenía ojos. Porque no le echan pica pica o un colirio que le deje. No, le sacan los ojos. Cuando entendió eso dijo, ¿qué hice? Porque 20 años endureció su corazón. ¿Sí? A Saúl no se diga, todavía Sansón entendió al final. Dijo, quiero ser instrumento de justicia en tus manos, y lo fue. Y Dios lo utilizó para hacer justicia. Pero Saúl ni 24 horas antes quiso hacer algo bueno. Su última batalla la pierde. La última batalla, dice, pues mátenme ya. O sea, pide que lo maten. ¿Te das cuenta? Entonces, si te das cuenta, más grave que el pecado es, 1, justificarlo, y 2, endurecerse. Porque ya en dureza, dejamos de entender las cosas. Ya no hay razón, ya no hay entendimiento para buscar el arrepentimiento. ¿Ok? Bien, vámonos. Entonces, Dios nos va a reconciliar siempre. Espérame, pero tenemos también un encargo. Y te voy a hacer la pregunta, no me contestes. ¿Cómo va el encargo que Dios te hizo? ¿Cuál es el encargo? Oye, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué encargo me estás hablando? Adelante. Este es el encargo, 2 Corintios 5, 19, 20. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Qué hermoso está eso. El perfecto reconciliador. La única manera de reconciliarnos con Dios es Jesucristo. Su sangre, su justicia, su bondad, su amor, su misericordia, su pureza, su santidad, su entrega, su amor. Él nos reconcilió, ¿verdad? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Espérame, aquí está el encargo. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Quieres tener gozo en tu vida? ¿Quieres así ver cómo el Espíritu Santo se convierte en fuego dentro de ti? Háblale a los demás. Háblale a tus hermanos, a tus primos, a tus vecinos, a tus amigos, a los compañeros de trabajo. Porque aquí está la encomienda. ¿Sí? Nos encargó a nosotros la palabra. No va a bajar un ángel, vas a ser tú. Oye, pero si están bien durotes, más durotes que los de Israel, no había otros, ¿eh? O sea, fariseos, y fíjate, ¿sabías que 2 fariseos se convirtieron? Uno se llamaba José, de Arimatea, y el otro se llamaba Nicodemo. Estos grandes maestros de la Biblia, fariseos de fariseos, y otro tercero, ¿quién era el tercer fariseo? Pablo. Estos sabelotodos que se memorizaban la Torá completa, dijeron, ante ti soy un ignorante. Sí, tengo que volver a nacer. O sea, no tengas miedo, que aquí se ven muchas estructuras, no tengas miedo. Dios te acompaña para que les hables.
Y entonces cuando les hablas, así dices, Dios, ¿por qué estoy tan feliz? Ni cuando cobro mi quincena. No, perdón. Ni cuando llegué al saldo que querían la cuenta esta del banco. No. Es un gozo indescriptible. Te estás identificando con tu Padre y con tu Salvador. Y dices, no tengas miedo. O sea, todos los profetas dijeron eso. Unos dijeron, yo soy tartamudo, ¿yo qué voy a hablar? Dijo, tú vas a hablar. Oye, yo tengo una boca, o sea, estoy económico y parafraseando, tengo una boquita que da vergüenza. Precisamente al que estábamos viendo. O sea, soy un corriente, vulgar, soez, miserable, que nada más hablo puras barbaridades. Tú vas a ser mi profeta. Se llamaba Isaías. Uno dice, yo soy muy niñito, ¿qué les voy a hablar? Tú me vas a servir. Otro le dijo, yo soy un campesino. ¿Sabes quién era el campesino? Eliseo. Eliseo andaba en la yunta, ¿sí? Uno dijo, yo soy un pastorcito ignorante, ¿yo qué voy a saber? O sea, la gente más corriente, vulgar, soez, ignorante, trabajadora, del vulgo del pueblo, lo más vil y menospreciado del mundo, eligió Dios para llevar su palabra. ¿Cómo ves? ¿Sí? Entonces, nos encargó a nosotros esta palabra. Así que somos embajadores, más claro ni el agua, ¿eh? Somos embajadores en el nombre de Cristo. No tengas miedo, no te avergüences. Porque cuando tú confiesas el nombre de Cristo, los ángeles confiesan tu nombre en el cielo. Él es tu hijo, ¿verdad? Y está haciendo lo que es necesario. Habla. Oye, pero se van a enojar. Que se enojen. ¿Sí? Oye, pero no te importe. Ve por los frutos eternos del cielo. ¿Sí? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, fíjate, aquí hubiera subrayado, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Llega con tu familia, y reconcíliate con Dios. Seguro te va a decir, ¿reconciliarme? Pues si yo soy devoto practicante de... No, y agárrate de lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Pues podrás ser maestro de tu religión, pero necesitas volver a nacer. Y cuando te digan, perdón, ¿qué quiso devolver? ¿Te das cuenta? O sea, necesitas volver a nacer. Por ahí puedes empezar. Ese nuevo nacimiento te lo da Dios cuando Él nace en tu corazón y con su sangre te lava de pecado. ¿Ya volviste a nacer? Esa es la puerta de entrada. Porque eso no lo conoce nadie. No entienden lo que significa volver a nacer espiritualmente, que Cristo nazca en tu corazón. ¿Ok? Vámonos. Ayúdame, David, por favor. 4. Dios con nosotros en toda plenitud. Colosenses 2, del 9 al 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque vuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. O sea que yo ando buscando mi satisfacción en el dinero, pues tendrás el saldo que quieres, pero no estarás satisfecho. Oye, yo estoy buscando la satisfacción en tener muchos posgrados, ¿no? Ser el gran profesor investigador, ¿sí? Pues podrás ser profesor investigador, pero no vas a tener la plenitud. Oye, pero yo quiero tener mi casa llena de esto, de aquello, del otro. Lo vas a tener, pero no vas a tener plenitud. Porque la única plenitud está escondida en Cristo Jesús. Porque esa plenitud es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oye, pero yo creo que voy a idealizar, romantizar, ¿no? Si esto se me da, si esto lo tengo, si mi esposa aprende a cantar ópera, ¿no? No, pero así fuera Madame Butterfly, tampoco va, ¿sí me entiendes? O sea, no es que cambie la exterioridad, es que Dios llene nuestro corazón. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, te va a llenar.
el agua eterna, la sed de tu alma, solamente la tiene, esa agua espiritual la tiene Dios. Es el Espíritu Santo. Acuérdate, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, como un manantial que sacie tu alma, que está en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, ¿sí? En Él, solo en Él habita corporal toda la plenitud. Eso es lo que andamos buscando en muchos lados. Pero lo único que hacemos, te digo la verdad, es ir a limosnear un poquito de esto, de aquello, de amor, de aceptación, de lo que sea, de éxito, de gloria. En eso nos convertimos, pudiendo tener esta plenitud en Dios, ¿sí? En sus caminos, en sus pasos, en su amor, en su servicio, en su entrega. ¿Sí? Es lo que Dios quiere. Vámonos. Juan 1, de 16 al 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es una combinación, es una dualidad que se complementa. Una es plenitud, la otra es gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido que Dios nos da a ti y a mí. Oye, yo podría pensar en llegar a hacer esto, si se lo pides a Dios y está en su voluntad, en su plan, claro que es tuyo. O sea, Dios no nos quiere mediocres, apagados, de media tabla para abajo. No, ¿cómo crees? Nadie. Todos estos hombres normales, del vulgo, comunes y corrientes, se convirtieron en varones de renombre. Unos fueron reyes, otros fueron empresarios, otros fueron grandes predicadores, o sea, pero siempre esos hombres los hizo hombres de renombre en todos los sentidos, de éxito, de bendición. Fueron luz en sus generaciones, ¿sí? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿sí? O sea, no se trata de cumplir religiosamente mandatos. Acuérdate nada más, ¿de qué se agrada a Dios? En que le busquemos, en que le obedezcamos, en que le creamos. Y Dios se encarga de todo lo demás. ¿Ok? Vámonos. Le pasas a Fernandita. Tere, a ver, Tere. El 5, Tere. Dios con nosotros como ejemplo de humildad, obediencia y entrega. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ok, entonces, uno de nuestros principales obstáculos y enemigos es nuestra suficiencia, nuestra soberbia. De hecho, ser religioso es fundamentar la supuesta búsqueda de Dios en tu esfuerzo. Yo puedo, me tengo que portar bien, tengo que hacer, tengo que ir, tengo que venir, tengo que hacer obras, tengo que hacer esto. Olvídalo. No es la exterioridad, es búscalo en tu corazón. Búscalo en secreto. Búscalo en la intimidad de tu alma. ¿Sí? No es quien hace más, no es eso. Es quien busca más, quien clama más, quien se vincula a través de la oración, a través de la lectura con Dios y encomienda su vida a Dios. Tu día, por ejemplo, tus problemas, tus necesidades, tu salud, tu sustento, problemáticas del tipo que quieras. Busca a Dios y dile que Él lo resuelva. A Dios le agrada que tú dependas de Él, que tú descanses en Él. Y tu Dios se hace vivo, práctico, presente dentro de tu vida, diaria y cotidiana. ¿Ok? Pedro
Pero, pues hay que ser humildes, ¿no? Mira, lo más grande que le puedes decir a Dios es lo siguiente: Dios, te necesito en todo. Y ya, claro, ese todo, pues detállalo, ¿no? En esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Quita mi ansiedad, quita mi enojo, quita mi frustración, quita mi miedo, quita mi coraje, quita lo que sea. Desde lo interno, desde lo que es muy de ti, muy de tu sentir, muy de tu vivir, hasta, Dios, pues, cualquier asunto económico, de cualquier tipo, de cualquier necesidad, mi trabajo, que salga esto. Tú no sabes cuánto le pido a Dios por mi trabajo. ¿Y sabes que en qué se ha convertido ya mi trabajo? Ya lo veo rutinario. Esto que era algo complejísimo, por estarle pidiendo a Dios todos los días para que se superaran los obstáculos, digo, pues ya estoy listo para la siguiente, lo que sigue, ¿no? ¿No? Dios lo ha hecho, bendito sea Dios. ¿Sí? Ok, pero todo comienza en la humildad de buscar y depender de Dios. Vámonos, Tabito, vámonos, porque ya casi termino, ¿eh? Dios con nosotros, está hermosa, como compañero. Dios quiere ser tu dulce compañero y acompañante. ¿Sí? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjate, decir Dios, quiero ser ese vaso de barro que contenga tu espíritu, que contenga el perfume, para que se perciba el grato aroma de Cristo. Pero yo soy el vaso de barro, soy el simple depósito donde va a estar contenido ese tesoro precioso de costo invaluable, ¿verdad? Así, ser el contenedor del Espíritu de Dios. A ese nivel de vínculo, ¿sí? De unión. Vámonos, Tabito. 7. Dios con nosotros para siempre. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios quiere ser tu compañía, tu compañero, tu confidente, lo que más te signifique para ti, tu padre, tu hermano, ¿sí? Esposo, esposa, fíjate, Dios es padre de huérfanos, esposo de viudas, ¿sí? El que hace justicia a los que claman a Él, al hambriento, al sediento, al necesitado. ¿Sí? Vámonos, Tabito. Hebreos 13, del 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Que seamos como este rey, ¿no? Acaz. Son 3 contra mí. Le dijo Dios, aquí estoy contigo. Aquí estoy. ¿Sí? Y te voy a defender. ¿Cómo? ¿Vas a mandar ángeles? En este caso no. En este caso utilizó al rey de Asiria. Dijo, este va a ser mi instrumento para juzgarlos. ¿Sí? Y luego, la siguiente semana, veremos al rey Sedequías, que es hijo de Acaz. Que qué oración hizo, ¿eh? Ya lo veremos, no me voy a adelantar, ¿sí? Ok, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Vámonos. Bueno, este es el Salmo, pero espera, vámonos ya para terminar. Vas a vincularte, síguele. Este por favor. Y ya si quieres ya córtale porque nos van a censurar, sí.